Bien, jóvenes, es un placer para mí estar con ustedes. Este tema es un tema que me ha consumido. Tengo un cansancio enorme. La semana anterior estábamos en una boda en la iglesia, entonces yo estaba fungiendo como un tipo de organizador. Y después entonces tenía que venir a exponer estas enseñanzas. Y el tema es un tema complejo para mí, simple pero complejo. Y entonces comunicar a joven para mí es más difícil. Es más difícil. A veces parece que a veces estoy hablando idiomas diferentes. Entonces trato de esforzarme lo más que pueda para ver cómo puedo comunicar. Pero hay que pedirle a Dios que su gracia sea conmigo y con ustedes para poder entendernos y comunicarnos. Realmente este tema es muy importante para mí, porque si no fuera por algo que ocurrió, yo no debería de estar aquí delante de ustedes. Mi dicción no es muy buena, no tengo una buena... yo trabajo con otros líderes en la iglesia y todos ellos hablan bien, hermoso, tremendo, tienen un verbo increíble. Yo no debería de predicar, no debería de comunicar, pero por algo que ocurrió, estoy metido en esto, ¿verdad? Entonces, quién soy es muy importante para nosotros y para saber el alcance de lo que podemos realmente hacer y experimentar y de qué se trata. Me gustaría comenzar, no sé si el video puede subir, exacto, tiene un dedito pequeño, generalmente con nosotros. Cuando Dios se comunicó con el hombre, lo hizo de una manera que pudiéramos entender. Lo hizo de una manera, hasta cierta forma, simple. O sea, cuando tomamos las escrituras, realmente Dios trata de decir cosas profundas, difíciles, enriquecedoras, pero de una manera simple. Porque lo hace para que el hombre inicial, el hombre que comenzó, pudiera discernir y entender. No importa el nivel académico, hay un mensaje que la Biblia tiene para ti. Ahora, eso no significa que Dios es simple. Eso significa que Dios se comunica de verdad. Él quiere comunicarse. Y Dios quiere que vayamos conociendo más y más y más de Él. Dios es una caja de asombro. Es algo maravilloso. El tema de hoy, de este fin de semana, de 2 días prácticamente, es la identidad. La identidad. Yo quiero pasarlo por un proceso. Entonces tienen que permitirme hacer esto. Entonces tiene que ser hoy en la mañana, hoy en la noche y mañana en la mañana. Y va todo unido. Entonces yo voy a hacer algunas definiciones y voy a tratar de crear un esquema para podernos comunicar y entendernos. Un esquema de lo que yo pienso que la palabra de Dios nos habla de esto, pero a la vez unirlo, porque la identidad no se puede definir como una palabra, nada más. O sea, tú eres santo, pues, eso es cierto, pero es más que eso, es más que eso. ¿Lo ves? Cuando decimos soy pecador, es una palabra, pero es más que eso. Entonces la identidad va más allá de la parte racional primera, sino que tiene que profundizar más hacia entrar al corazón, porque la identidad te define a ti quien tú eres. Entonces es muy importante que nosotros podamos entrar a ese proceso, y quiero que me ayuden, hagan un esfuerzo, porque hoy yo quiero que quede una definición o una ecuación, no sé cuánto, ¿verdad? O una ecuación matemática, y es todo lo que quizá yo quiero que quede en la mañana, y 4 tipos de identidad, que es lo que vamos a hacer rápidamente. Cuando vamos a hablar de identidad, estamos hablando de la palabra yo. Yo, ustedes saben en griego cuál es la palabra para yo. ¿Saben cuál es la palabra para yo en griego? Ego. Ego. De ego viene, ¿qué palabra? Egoísta. Entonces, cuando vamos a hablar de identidad, hay una línea muy
muy estrechas entre definir lo que sería egoísmo o definir lo que sería identidad. Debemos tener mucho cuidado cuando vamos a hablar de identidad, porque hoy en día hay muchos estímulos a la identidad, muchos. Uno va a la librería y está llena de libros como tú puedes, tú no tienes límite. Es un positivismo, en gran manera, un gran positivismo. Y aunque pueden tener algún grado de verdad en algunas cosas, tienen también muchas mentiras, tienen algunos engaños. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado cuando vamos a tocar el tema de la identidad. Tenemos que recordar algo, hermanos, amigos, no sé cuántos conocen del Señor, y es que el pecado en singular, no los pecados, sino el pecado, se define como la exaltación del yo por encima de Dios. Isaías lo pone, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La identidad tenemos nosotros que asociarla no con crear un camino independiente, sino de algo más fuerte, algo más sólido. Entonces, quería hacer esa salvedad al tocar esto, porque podemos nosotros, dentro de la motivación de la identidad, desarrollar algún tipo de inclinación hacia el egoísmo. Entonces estaríamos definiendo lo que sería acercando a la persona más a el pecado que a la condición realmente de definir quién es. Entonces, tenemos eso en cuenta mientras estemos estudiando y tratando de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para entrar un poquitito más, quizá, más profundo sobre el término de identidad. Así que cuando ustedes escuchen, ¿verdad? Luchador, no tiene límite, saber cómo filtrar eso, porque tiene un cierto grado de verdad y tiene un cierto grado de mentira. Vamos a ver ese videito. Bien, vamos a orar a Dios para que nos guíe en esta mañana. Oh Dios, creador del cielo y de la tierra, creador de cada uno de los que estamos aquí, tú eres el dador de la vida. Venimos humildemente para implorar que tu Espíritu Santo nos guíe, nos muestre tu verdad, nos ayude a acercarnos un poquito más a nuestra identidad. Te pedimos, Dios, que este tiempo que pasemos aquí seamos guiados por tu amor y tu bondad y tu misericordia, a un conocimiento que nos ayude cada día más a acercarnos a ti, aprender de ti y desearte de una manera agradable, de una manera gustosa. Tú eres deseable más que todas las cosas, oh Dios, pero muchas veces no lo sabemos. Necesitamos cada día acercarnos y te pido, Padre, que tenga misericordia de cada uno de nosotros, que tú me libere de mi propia carne y me llene de tu Espíritu para que pueda transmitir lo que tú quieres, oh Dios, que se diga en este fin de semana. Padre, gracias por la presencia, gracias por el perdón, gracias por tu amor y gracias por rescatarnos. Estamos más que agradecidos, no tenemos palabra para decirte lo que tú has hecho por nosotros. Pero más que palabra, como tú le dijiste al pueblo de Israel, tú quieres un pueblo que te honre más de corazón, no solamente de labios. Te imploramos que estos jóvenes que están formándose y desarrollándose puedan ser tocados por tu Espíritu para ser portadores de un mensaje transformador en el ser de cada individuo, porque en ti hay amor, en ti hay perdón, en ti hay gracia, en ti hay renovación. Tú eres el Dios
que nos ama, nuestro Padre. Así que derrama tu presencia entre nosotros de una manera especial y háblanos, Señor. Siempre estamos necesitados de oír tu voz, de sentir el consuelo de tu Espíritu, de experimentar ese abrazo y de saber que tú eres el que guía nuestra vida cada día hasta el conocimiento pleno, que será aquel momento que Jesús venga o que partamos. Señor, está contigo. A ti sea la gloria y la honra, oh mi Dios, de nadie más, pues solo tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, no sé si me va a ayudar a pasar. Bien, nosotros, como decía este detalle, ¿qué sería si todos fuéramos iguales? ¿Qué sería cómo sería el mundo si todos fuéramos iguales? Sería algo diferente, sería algo, no sé, como dice ahí, ¿verdad? Como robot. Ahora, ¿por qué somos diferentes? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Quiénes somos? Nosotros tenemos, en todos los idiomas tienen los pronombres personales y son son básicos en la comunicación, ¿verdad? Yo, tú, él, ellos, nosotros, ¿verdad? Yo no soy tú, tú no eres yo, nosotros no somos ellos no son nosotros. Hay una distinción en el pronombre que nos distingue un individuo de otro, distingue un conglomerado de otro. El verbo ser y los pronombres, yo cuando estaba aprendiendo, ¿verdad?, un idioma, lo que saben, ¿verdad?, bien los idiomas, lo primero que uno aprende es yo soy, tú eres, y cuando uno no sabe mucho, ¿verdad?, en inglés, uno construye todas las oraciones con el verbo I am. Ese verbo tiene que ver con la existencia de nosotros, tiene que ver con el ser tuyo, y los pronombres tienen que ver contigo, yo. La frase yo, ¿verdad? Pásala y fue lo que estaba hablando ahorita. Cuidado con él. Yo es igual a ego. Entonces, ahí eso como solamente una advertencia para la época moderna de la identidad. Porque la línea, y lo vamos a ver más hacia adelante, la línea entre el desarrollo de un ser y que se desvía hacia el ego o se desarrolle plenamente en Dios, a veces se pueden mezclar. Porque muchas veces las religiones y las estructuras tampoco han ayudado a desarrollar el ser. Tampoco. Entonces, hay un peligro de que las personas puedan salir tras la búsqueda de la realización de lo que Dios puso en tu corazón. Hay un peligro. Que muchas veces nosotros los cristianos no queremos tomar el riesgo de entrar por las consecuencias de que la línea que divide entre el ego y el desarrollo son muy finas. Es como si uno estuviera caminando sobre una línea, sobre un cordón. Pero cuidado, solamente no vamos a decir la misma cosa, aunque se parezca. Entonces ahí dice el ego deriva el egoísmo, el pecado, la desviación del ego, la Isaías que leí más adelante, estímulos positivos que estimulan el egoísmo y afectan más la verdadera identidad. Puede conseguir lo que quiera, piense solo en ti, no tiene límite. Por ejemplo, el niño decía en el video, puede hacer lo que quiera. Eso es sí y no. Es verdad y mentira. Entonces, es el conocimiento que tú tengas sobre ti mismo y sobre lo que es la identidad que va a ayudar a identificar y clasificar. Eso no lo puedo enseñar yo. Cada persona, como persona única, su yo, tiene que definir su conceptualización de la vida. Tiene que saber exactamente qué es lo que quiere y quién es. Y tiene que acercarse más hacia su corazón. Y vamos a estar viendo eso hoy. En la Biblia,
la identificación, la identidad está definida claramente, principalmente con el gran yo soy. En Éxodo, ¿verdad? ¿Qué dice? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirá a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Marcando una existencia permanente. Él es el ser existente sobre el cual está toda existencia, del cual se deriva toda la existencia. Él es, ¿verdad? Puede ser, él era, yo soy y seré. Siempre seré, yo soy ese ser. Y ese es el nombre que él se revela a Moisés para que le diga a los hijos de Israel. Entonces, yo soy, tiene que ver con una identificación. O sea, Dios se identifica, es un ser, ¿verdad?, que se puede definir, es alguien que existe. Yo soy. Y Jesús, estando ahí en la muchedumbre, y los judíos le preguntaron a él, y él entonces les responde a ellos: ¿tú quién eres?, dicen ellos. Vuestro padre Abraham se regocijó, dijo Jesús, esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por eso los judíos le dijeron: aún no tiene 50 años, y ha visto a Abraham. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y ese yo soy de Jesús tiene una identificación, de tal manera que los judíos, cuando los escucharon, le cayeron a pedrada. ¿Por qué? Porque él se estaba identificando con Dios. Porque ¿quién fue que dijo que se llamaba yo soy a Moisés? Dios. Cuando Jesús dice yo soy, entonces los judíos entendieron claramente lo que le estaba diciendo. Entonces se apedrearon. Y él, cuando le preguntó: ¿por qué me apedrean?, dice: porque tú, siendo hombre, te hace Dios. Entonces hay una identificación. Está claramente identificado en la Biblia. La identidad está mostrada. Y cuando vemos el mucho del yo soy, vemos, por ejemplo, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la vida verdadera. Cada uno de esos elementos están refiriéndose al ser que nosotros llamamos Jesús. Es una existencia, es una realidad, no es una palabra vaga, es algo que tiene que ver con la persona. Jesús es eso, Él es eso para nosotros. Ahora, también el yo soy inicial de Jesús nos dice que Él es Dios. Su identidad está claramente definida. Ahora, la Biblia nos habla, y yo soy tiene muchísimo. Dios se muestra y yo soy, y después Jesús. Pero surge la otra pregunta entonces: ¿yo quién soy? ¿Quién tú eres? No es meramente una definición abstracta o conceptual, o que yo te diga algo como líder o como pastor, sino es quién realmente tú eres. Porque tú piensas, tú razonas, tú tienes conciencia. Entonces, ¿quién tú eres? Hay una diferenciación entre tú y un gato, y una rana, o un caballo, un burro. Hay cosas que tú sientes, hay cosas que tú razonas, hay cosas que tú creas, tú tienes sueño, hay algo que hay en ti y uno no sabe, pero ¿quién tú eres? ¿Qué es la identidad, amigo? Yo fui a la Real Academia a ver ahí a su diccionario, fui por internet a la Real Academia, y dice, bueno, ahí dice latín tardío,
Y ahí, bueno, al final dice el mismo, lo mismo, que es lo que me interesa. Dice, conjunto de rasgos propios de un individuo, de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. O sea, acá hace una diferenciación. Son elementos que tú tienes que te distinguen de otros. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma. Tiene conciencia de ser único, especial, exclusivo, diferente a cualquier otro ser que exista, haya existido y que existirá. No volverá a existir otra persona como tú nunca en el universo. Tú eres único. Tú tienes un sello de exclusividad. En la filosofía dice, la identidad es la relación que toda entidad mantiene solo consigo misma. O sea, matemáticas diga, X es igual a X. La identidad, X es igual a X. Es un principio de identidad. El principio de identidad es un principio clásico de la lógica y la filosofía, según el cual toda entidad es idéntica a sí misma. Por ejemplo, Jorge Alejandro es idéntico a sí mismo, a Jorge Alejandro. O sea, Alex es igual a Ale, ¿verdad? Porque es Ale, Liz es igual a Lisa, ¿verdad? Y cada uno de ustedes es igual a sí mismo. Entonces hay parte de la ecuación que yo quiero que nos acordemos en el día de hoy. La ecuación es X igual a X, y vamos a sustituir por el pronombre personal. Yo es igual a yo. Entonces vamos a tratar de memorizar esa ecuación. La vamos a tener en la mente. Yo es igual a yo. ¿Qué es identidad? En conclusión, X igual a X, es decir, yo soy igual a yo. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Identidad verdadera, conciencia de mi yo real. Entonces yo voy ahora a ponerle los elementos a esta ecuación. Y también durante esta enseñanza voy a estar cambiando conciencia por percepción, porque para el estudio es casi parecido, aunque no son palabras iguales, pero casi parecido. Entonces, el yo de primero, ¿qué dice? ¿Es el yo qué? Es el yo consciente, el yo de la percepción. El otro yo es el yo real. O sea, lo que estoy planteando aquí es que yo tengo una conciencia de mí, o una percepción de mí, aunque la conciencia es más profunda, pero nos ayuda para no irnos muy lejos. Una percepción de mí. Ahora, esa percepción de mí, en una identidad, vamos a decir, no sé si usa la palabra perfecta, porque ahorita digo algo más todavía de eso, pero una definición correcta de identidad, la percepción tiene que ser igual a la realidad. O sea, tú tienes una buena identidad cuando la percepción tuya de ti mismo es igual a la realidad tuya, a quien tú eres. Eso es lo que define una buena identidad. Tú tener una percepción correcta de quien tú eres, realmente. Entonces, quiero que se quede eso ahí, porque vamos a estar esta mañana trabajando con eso juntos. Entonces, cuando tú tienes una percepción de ti, debería de ser cerca de quien realmente tú eres. ¿Se ve? La identidad requiere, amigo, un poquito más que de las cosas que hacemos hoy en día. Y por eso quizá ustedes estaban diciendo ahorita que para los jóvenes a mí es difícil, porque se necesita entrar un poco al corazón. Se necesita un poco sentarte, durar 10 minutos observándote a ti, y es lo que generalmente hoy no hacemos. Hoy necesitamos actividad, y más los jóvenes, ¿verdad? Necesitamos actividad. Es un poco difícil, pero nadie va a poder definirte, ni nadie va a poder entrar dentro de ti, lo que tú piensas o percibes de ti. Eso va a tener que hacerlo tú. Estoy hablando de la perfección, porque ahorita vamos a hablar de qué sí puede hacer la gente. Ahora vamos a leer a Mateo. Pidiendo Jesús, y vamos a usar esta porción como eje central de todo.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué escenario tenemos aquí? Jesús pregunta, ¿quién dicen la gente? ¿Quién soy yo? Él dice, uno dice que tú eres Juan el Bautista, otro dicen que eres Elías, otro dicen que eres Jeremías. ¿Qué son esas? ¿Qué son esas? No se pueden dormir. ¿Ustedes a qué hora se acostaron anoche? Pues vamos a tener que hacer un ejercicio cuando yo predicaba taekwondo, entonces, para activarlo a todos ustedes. Entonces, no, a ti es primero que hay que ponerte ahí a hacer maquito. Necesitan pararse un poco, vamos a ver un poco. Porque si se me van, no lo tengo. Y si no lo tengo, no tengo comunicación. No tengo a nadie que me escuche. Entonces me siento triste y desamparado solo aquí. Y mi identidad es afectada y mi yo se va solo. Y ahí me viene la vergüenza y viene mi ataque. Y ahorita me siento mal yo conmigo. Y entonces, imagínate hasta dónde me van a llevar con mi identidad. ¿Voy a perder mi identidad yo con ustedes? Así que yo no tengo la culpa de que ustedes se acostaran tan tarde anoche. Bien. No se preocupen que tenemos todo el día de nosotros aquí, nadie nos va a molestar. Bien, entonces lo primero es, cuando les responden a Jesús, a unos dicen que tú eres Jeremías, lo que quiero solamente es que ustedes entrarlo aquí a mi ecuación. ¿Qué están respondiendo ellos? Dilo, tiene miedo. Mira la identidad y el yo de Ariel, un cantante tan interesado. Mira lo avergonzado y temeroso, ¿ves? Una percepción. Ellos estaban percibiendo quién era Jesús. Y uno decía que era Jeremías, otro Juan Bautista. ¿La percepción era correcta o incorrecta? Incorrecta. Entonces, el concepto de identidad que ellos tenían de Jesús era falso, porque no era basado sobre yo real. Ahora, cuando Pedro le responde, entonces Jesús dice, tú, ¿verdad? Eso te lo ha revelado mi Padre. ¿Por qué? Porque lo que él estaba diciendo de Jesús, ¿qué era? Lo real. Entonces, esta porción nos está mostrando la identidad de Jesús. O sea, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la realidad. Entonces, la percepción está acorde a la identidad. ¿Van conmigo? No se preocupe, que no vamos a durar mucho. Mi ecuación. ¿Alguno de ustedes quiere dar un ejemplo de mi ecuación? Para ver si la tenemos definida. Pero un ejemplo. Había un juego, bueno, no era un juego, yo propuse algo, pero no soy muy bueno para eso de juego, y probablemente nadie se iba a entretenerse mucho, pero el juego era de que ustedes escribieran. Se hizo. Ayer se hizo. Que yo llegué tarde. Yo no sé dónde estaba aquí metido. Entonces, ¿cuánto descubrieron? ¿La mayoría? Bien, ustedes tuvieron un juego. Entonces significa que lo que la persona puso en el papel realmente es lo que la persona perciben, ¿verdad? Entonces pueden identificarlo. A un nivel más o menos, ¿verdad? Pero percepción, realidad. Bien, 4 tipos de identidades. Este es otro principio que yo voy a entrar. 4 identidades. 4 tipos de identidades. Que creo que las escrituras nos muestran. Primero es
toda la historia está llena en la época más de los filósofos, y hoy hay una filosofía. Yo creo que cada ser humano hoy es filósofo, pero en aquella época siempre existían estas grandes preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y en esta identidad de origen yo quiero quizá que entremos juntos a ver de dónde venimos. Es muy importante que ustedes se detengan un poco a saber de dónde viene. Dos posibilidades nada más, ¿sabían? Hay dos posibilidades para la existencia de un ser o de cualquier cosa. Dos posibilidades para que exista esta tableta. ¿Cuáles son? Para que exista esta tableta, hay dos posibilidades, nada más, no hay más, no hay más. Sí. ¿Alguien la hizo? ¿Es una? Se hizo sola. No hay más para la existencia de un ser. No hay más. Solamente hay dos posibilidades, increíble. Solamente hay dos posibilidades, lógicamente, filosóficamente, como tú lo quieras, para que algo exista. O alguien lo hizo, o se hizo solo. No hay más. Entonces, tu existencia tiene dos posibilidades nada más. Dos. Tu origen tiene dos. O alguien te hizo, o te hiciste solo. Bien, hay un término en la ciencia: abiogénesis. Se refiere al hecho, o define, que la vida ha surgido de lo inerte, de lo que no tiene vida. Eso es una discusión tremenda. Se invierte miles, millones de dólares en laboratorio reproduciendo la vida a través de los elementos. Hay algunas cositas que han producido, algunas cositas que hay allí, pero lo que ellos entienden es que no existía nada de vida, solamente elementos. La mente se tranca un poco porque necesitamos trancarse para poder darle un origen a los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Toda esa cosita, los químicos, las moléculas, el hidrógeno y aquello. Entonces, aquí en este planeta se dieron unas condiciones atmosféricas, de clima, propicia, y vino una energía, un rayo así como ese que está ahí, y produjo el primer elemento vivo. Y ese pequeñito célula que al principio Darwin llamaba como simple, pero con el asunto de la genética se ha demostrado que no existe organismo simple, pero él lo llamó simple porque era más sencillo. Entonces este organismo comenzó un proceso evolutivo, y ahí en el mar, después salieron del mar a la parte terrestre, a la ave creo que fueron primero, después a los terrestres, y entonces de ahí se formaron los más complejos. Todo eso se supone millones de años, y se fueron dando las circunstancias, los ambientes, y entonces se formaron ahí los monos, los simios, toda esa especie, y pasó algo, una mutación, y surgió, no sé quién sería primero, si la mujer o el hombre, pero hubo una mutación, Una mujer fue que evolucionó. Una pregunta interesante sería si fue una mujer o un amor. No sé. Pero la idea es que y entonces, por casualidad, al azar, me imagino que evolucionó una mujer ahí en África, y por casualidad el hombre le evolucionó al lado también, y entonces hicieron una pareja, y por asunto del azar también, uno salió con sexo femenino, el otro salió con sexo masculino,
por cuestión del azar se había formado un útero, todo eso, y entonces cuando se relacionaron, entonces salió embarazada, y entonces produjeron otro hijo. Bueno, puede ser que los primeros hijos salieran bonitos, pero por accidente del azar uno de ellos salió persona, y ese entonces, bueno, al fin y al cabo, entonces llegaste tú como una evolución final, ¿verdad? De todo esto, y ese eres tú. Eso es lo más lógico que ustedes pueden escuchar es eso. Eso es tan simple como yo se lo he explicado a ustedes. ¿Quién soy yo? Una especie evolucionada. Tú eres un accidente de una naturaleza que ni se sabe si está viva o está muerta. Sencillamente ellos le llaman la madre naturaleza. ¿Ese tú quieres ser? ¿Ese tú te sientes que eres? ¿Un accidente? O sea, hemos hecho todo tu aparato, cantamos, hacemos todo esto, todo fue por accidente. Sencillamente estamos evolucionando ¿hacia dónde? Tampoco lo sabemos. Ellos todavía no, tengo que leer otra vez otro libro, yo no leo mucho, pero tengo que leer otra vez los libros a ver si encuentro, a ver hacia dónde que vamos con la parte evolutiva. Pero imagino que vamos a descubrir el universo. No sabemos por qué el universo existía, ni los elementos existían, pero lo vamos a existir. Tú eres un accidente. Mira, lo estoy diciendo así, porque aunque ustedes lo vean descabellado, y hablamos en la iglesia de eso, muchos de nosotros vivimos así. Pero porque no pasamos media hora pensando en nosotros, no nos damos cuenta que nosotros vivimos de esa manera. Tú y yo muchas veces pensamos que somos un accidente, que somos producto del azar. Es como tirar dado ahí. ¡Pam! ¡Pegó! Saliste tú. La otra posibilidad, alguien nos hizo. Toda esta teoría del azar, esto será un accidente, es sencillamente una respuesta a la negación de un ser creador. Ellos han hecho todo lo posible por aferrarse de esta teoría, porque yo les dije al principio que solamente existen dos posibilidades de la existencia del ser humano. O fue creado o se hizo él mismo. No existe más. Y el científico sabe que si descarta su teoría, tendría irremediablemente que aceptar que fuimos creados. Y eso realmente está ocurriendo con muchos científicos. Muchos científicos, uno no lo escucha, no lo ve, porque ya les voy a decir por qué ustedes no lo oyen. Parece como si ni siquiera existieran científicos cristianos. No existen, no, usted no lo oye. Y yo, más adelante, te voy a enseñar por qué no. ¿Por qué no lo oye? No es porque no existen. Pero se ha creado el concepto de lo que se llama diseño inteligente. Eso es, científicos que no creen en el Dios de la Biblia, pero que están convencidos de que tuvo que haber un diseño en el hombre. Alguien diseñó al hombre. Alguien lo hizo. Pero nosotros, ¿verdad? Que estamos aquí, yo espero, creemos que tenemos un creador y que ese creador es el que está mostrado en la Biblia. Yo no sé, ellos nos acusan a nosotros de ignorantes. Nos acusan de, no puse aquí una foto que iba a presentar, pero hay una profesora que supuestamente está enseñando evolución o creación. Entonces, ella señala en la parte de la creación y dice, lo único que demuestra esto es que algunos no han evolucionado. ¿Saben lo que quiero decir? La maestra tiene en su pizarra dos cuadros, divididos por una línea. De un lado está evolución, ella está contrastando evolución con creación. Entonces ella señala la creación. Ahí, lo que están hablando de la creación. Entonces dice, lo único que demuestra eso, la creación, es que algunos no han evolucionado.
Lo que está diciendo es que lo que creemos en la creación, nosotros lo que estamos demostrando con la nuestra creencia es que no hemos evolucionado. Nos quedamos en la ignorancia atrasados. Eso es lo que dice. Para ellos eso somos nosotros, personas que nos quedamos en la ignorancia. Ahora, yo no sé, cuando usted toma las posibilidades y las estadísticas, es más, nosotros tenemos un 50% de posibilidad. ¿Existe Dios o no existe? Pero cuando usted pone la estadística de ellos, donde quiera que usted vaya, las posibilidades son casi imposibles. O sea, el hecho de que surgiera un ser como nosotros, degenerando al azar, las posibilidades, y eso está calculado estadísticamente, tienden a lo imposible. Eso es imposible. Matemáticamente, usando sus propios recursos, nosotros tenemos más posibilidades que lo que ellos tienen. Aunque gracias a Dios nosotros lo que necesitamos es la fe, no la estadística. Pero aún lo que quiero hacer ver es que uno no se sienta tan abrumado por lo que ellos dicen de nosotros. Dice el Señor: diré al norte, da acá, y al sur, no detenga, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y lo hice. Dios nos creó y nos creó para que nosotros le diéramos gloria. Es decir, si Dios nos creó, tenemos un propósito por lo cual existimos. Si fuimos creados por accidente, tú no tienes propósito. No tiene propósito. Y se van a dar cuenta por qué la evolución tiene tanto sentido para ellos. O sea, la selva es del más fuerte, el que pueda sobrevivir. Y exactamente eso es lo que está llegando a la vida humana. Quien tiene más fuerza se lleva al otro. Porque el concepto es: yo no tengo ningún propósito, no hay nada moral, no existe nada. Pero nosotros lo que pensamos que Dios nos creó a nosotros, sabemos que tenemos un propósito que dice que Dios nos creó para su gloria. Entonces tenemos un origen nosotros, fuimos creados por Dios. Entonces la primera identidad es identidad de origen. Quiero que se grabe en esa partecita. Identidad de origen. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos por identidad de origen? ¿Quiénes somos? Creado por Dios, ¿verdad? Con un propósito de darle gloria a Él. Tú tienes propósito, fuiste creado por Dios, no eres un accidente. Es importante, no solamente que tú lo digas, porque si no lo crees, seguirás viviendo más cerca de los que viven como accidente, de los que viven como que fueron creados por un ser grande y todopoderoso, majestuoso. Ahora, la otra identidad que quiero, identidad de especie. ¿Qué tipo de criatura somos? O sea, Él nos creó con un propósito, pero ¿qué tipo de criatura somos? O sea, ¿qué criatura tú eres? Bueno, no puede ser, dice la palabra de Dios en Génesis 1:26, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Tú tienes las cualidades de Dios. Tú tienes, no desde el punto de vista infinito, sino desde el punto de vista de características. ¿Cuáles características? Tú tienes elementos que son de Dios. Tú tienes elementos que te hacen como un reflejo de la persona de Dios. Y decía en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso significa que no es tanto en el cuerpo, que nuestra semejanza está con el ser de Dios. Está más en el espíritu. Está más en lo que somos, en tu ser, en tu interior. Es algo más grande, es algo más estupendo. ¿Por qué no ponemos el otro videito que está al lado ahí? Por favor, las 7 maravillas. Que solamente es una pregunta. Puse esto solamente para decir esto. ¿Tú has pensado lo maravilloso que eres tú? ¿Tú has pensado
lo extraordinario de lo que es el ser humano? Nosotros vemos hacia afuera, pero no podemos contemplar los detalles, lo que nos hace a nosotros exclusivos, lo que nos hace especial. Por ejemplo, podemos pensar. Tú puedes pensar, tú puedes comunicarte, tú puedes amar, tú puedes desear, tú puedes sentir, tú puedes crear. No son elementos físicos. Muchas veces, y lo vamos a ver más hacia adelante, nosotros nos quedamos en la parte del cuerpo, pero no es ahí, porque Dios no tiene cuerpo. No es ahí que está la imagen, ni debemos de buscar la imagen en el cuerpo. Aunque tiene detalle, todo lo que Dios ha hecho está mostrando algo de Él. Pero no es el cuerpo el enfoque. El enfoque es, ¿quién? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son esas maravillas que yo tengo? Tú puedes hacer cosas que un animal no tiene idea. Tú tienes cualidades y detalles que la gente no sabe. Pero muchas veces, y por eso puse ese video, nos estamos concentrados en las maravillas hacia afuera, pero nos da trabajo ver la maravilla que Dios ha puesto en nosotros. Y está impregnada la imagen de Dios en nosotros. Y yo le llamo a eso identidad de especie. La especie humana está hecha a imagen de Dios. Uno la define de muchas maneras. Uno dice, pensamos, sentimos, decidimos, amamos, nos relacionamos, somos personas, podemos crear intimidad de uno con el otro. Podemos decir eso, y todo eso es verdad. Pero aún nosotros mismos no sabemos la magnitud ni la dimensión de lo que eso significa, ni lo que significó. No lo sabemos. Mucha gente estudia la Biblia, teólogos, pues podemos decir un cuadro y podemos decir, mira, definir. Pero no se ha acercado a lo que eso significa. No nos hemos acercado exactamente a eso, porque algo nos ha impedido poder ver la magnitud de lo que significa ser hecho a imagen de Dios. La ciencia busca comparar nuestro cerebro, la parte física, con los animales, y de ahí deduce que nosotros somos animales. Se queda en el aspecto físico, pero lo que la Biblia está diciendo de la semejanza no tiene que ver con el aspecto físico, tiene que ver con ese detalle. Por ejemplo, podría ser que al azar un mono naciera con las cualidades características de un ser humano, como así, con un cuerpo humano. Podría ser. Pero ¿cuándo a ese cuerpo se le entró la conciencia? ¿Cuándo se vio y dijo, yo puedo pensar, no, yo no voy para allá, yo voy por aquí, no, yo quiero que ese sea mi amigo, ese no, yo quiero hacer? ¿Cuándo se le entró ese grado de conciencia a ese ser? No solamente que evolucionara físicamente, es que tenía que crearse algo dentro de sí. Y esa es la imagen de la especie, esa es la identidad de especie que nosotros tenemos. Somos diferentes. Y aunque nos quieran bombardear eso, piensa que tú tienes la imagen de Dios. Opaca, oscura, por lo que vamos a ver esta noche, pero ahí está un poquito. El cerebro solamente es un medio. Solamente es un medio que el ser tuyo está tratando de usar. El cerebro, y lo vamos a ver más, tiene muchas capacidades, pero porque el ser el cual debe de controlar y alimentar y suplir y formar y desarrollar el cerebro, ese ser fue hecho a imagen de Dios. Es un cuerpo que reacciona a algo, a un estímulo que debería de ser el estímulo del espíritu de nosotros, que está hecho a imagen de Dios, que fue Él que nos lo dio. Mira, hay muchos baches en la teoría de la evolución. Ellos dicen, bueno, el hombre evolucionó. Y uno se pregunta, ¿por qué otros animales no evolucionaron de forma consciente? ¿Por qué otros animales no? Por ejemplo, debería haber una especie humana como nosotros, debería haber una especie de lagarto desarrollada. O una especie, no sé, porque si es al azar, ¿por qué solamente fue la persona, la parte humana que evolucionó y salió del mono? ¿Por qué otras especies no son inteligentes como nosotros? No pueden sentir o pensar. ¿Por qué no se desarrollaron? Bueno, ellos pueden decir, bueno, en la ley de la selva y de todo, pues la gente lo que hace es que el más fuerte vence al que más débil. Pero mira qué interesante. El hombre en su contextura no ha sido el ser más fuerte nunca. Nunca el hombre ha sido el ser más fuerte en la contextura dentro de la creación. Sin embargo, el hombre es que se ha impuesto sobre la creación.
Eso contradice su propia teoría. Porque si la teoría es el más fuerte, entonces debería de haber reinado. Sin embargo, el hombre reina porque tiene las cualidades de la imagen de Dios en sí. Bien, ya casi terminamos, no se preocupen. Entonces, solamente quiero que vayamos. Primero la ecuación. Yo igual a yo. Eso es lo que quiero que quede. Esta noche están más descansados y esta noche me lo empato. La primera es identidad de origen. Creado por Dios para su gloria, con un propósito. Segundo, identidad de especie. Tú estás hecho a imagen de Dios, las cualidades de Dios. Tú piensas, tú eres persona, tú tienes cualidades que te hacen especial en diferencia de cualquier otra especie que exista. Somos parte de una especie única, hecha a imagen de Dios. Somos personas. Nosotros tenemos un yo, un tú, un él. Tenemos conciencia de nosotros mismos. Podemos vernos, evaluarnos, profundizar. Podemos meditar, podemos concentrarnos, podemos entrar. Nosotros podemos crear, podemos diseñar, podemos soñar. Los límites del ser humano están solamente planteados por nuestra propia percepción de quienes somos ahora y también limitados por una tragedia que veremos esta noche. Lo que estamos haciendo aquí ahora nosotros, los animales no pueden hacerlo. El mono no puede decir a todos los monos, nos vamos a reunir en La Vega y vamos a ver de quiénes somos nosotros. Ellos no lo pueden hacer porque ellos no están hechos a imagen de Dios. Pero nosotros sí. Entonces, tenemos la identidad de especie. Hay una identidad que solamente la menciono porque la vamos a desarrollar más esta noche y quizá mañana. Identidad de Estado. Yo le llamo así. ¿Qué identidad de Estado? Esto tiene mucho que ver con con la relación con Dios. La Biblia nos muestra que hay una identidad que surge de cómo nosotros estamos relacionados con Dios. O sea, esa relación produce una identidad de quien es como si añadiera a quien tú eres. Entonces, mira cómo él lo pone, solamente lo leo, pero quiero que lo tengan en mente. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. O sea, hay un estado en la condición tuya y mía, y es que nosotros podemos estar vivos o podemos estar muertos. Es un estado. Tú puedes estar vivo, o sea, que César puede estar muerto o puede estar vivo. Hay un estado que te define también a ti. Identidad de estado. Y es muy importante que la tengamos en mente. Muy importante para esta noche. O sea, tú tienes que pensar que cuando te recuerdes de lo que estamos haciendo, estoy tratando de llevar la perfección del yo que tú tienes a la realidad de quién somos. Desde el punto de vista general, porque cada uno de nosotros tiene una perspectiva particular, individualizada, que esa lo define tú, en tu relación con Dios. Es algo particular. Yo no te puedo definir quién tú eres en esa parte. Yo te puedo definir desde el punto de vista general. Entonces, tenemos tres identidades: origen, especie y estado. Y por último, yo le he llamado a esta identidad aprendida. Aprendida. Es muy importante, y esto es muy importante porque cuando esta noche quizás sea de la que más hablemos, porque tiene mucho que ver con lo que nosotros hoy pensamos que somos. Pero lo voy a dejar solamente desde el punto de vista de la creación. Déjame explicar. Seres potenciales. ¿Qué quiere decir con seres potenciales? Estas son frases mías, no se preocupe. Yo trato de explicarlo para ver si puedo comunicarme bien. Pero seres potenciales, ¿qué significa? Yo tengo una semilla. ¿Esa semilla tiene potencial de qué? De ser planta. ¿Verdad? Una de las cosas que
yo siempre lo cuestiono a la parte de la ciencia, es que ellos tienen mucho fache, pero uno de lo que a mí me interesa como a veces es que me expliquen bien es, ¿quién creó el potencial de que los elementos formaran o pudieran formar vida a través de su mezcla? ¿Me explico? Déjame explicarle lo que quiero decir. Cuando tú pones dos elementos químicos, lo mezclas, puede producir un tercer elemento, o produce un tercer elemento. Esa definición de que este elemento X más este Y produce un Z, ¿quién dio el potencial de que el X mezclado con el Y diera Z? Eso que me refiero. Ahora, supónganse que la teoría de ellos tiene razón. Cuando ellos dicen, bueno, armoníaco, nitrógeno, hidrógeno, qué sé yo, toda cosa. Ellos dicen, se mezcló, vino una temperatura tal, vino una energía tal y produjo vida. ¿Quién dio el potencial de que cuando se mezclara la energía, la temperatura y ese elemento produjera vida? Porque para que algo se produzca, tiene que existir el potencial para que se produzca. ¿Me explico? Para que esa semilla de una planta, dentro de esa semilla tiene que estar ¿qué? La capacidad de poder ser planta. Si esa semilla no tiene la capacidad, si usted siembra una piedrecita, usted no espera que nazca una planta. ¿Pero por qué usted no lo espera? Porque la piedra no tiene la capacidad de ser planta. ¿Entienden lo que quiero decir? Ese es el potencial. Ese es el potencial de las cosas. Esta identidad aprendida tiene que ver con el potencial. El potencial. O sea, cuando Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza, el primer ser que salió, Adán y Eva, no creo que tuvieran idea inicial hacia dónde podían alcanzar. Ellos solamente veían posibilidades. Ahora, el ser creado a imagen de Dios es tremendo. Pongo estos conceptos y lo leo. La identidad aprendida podríamos definirla como el proceso de descubrir cada día la persona de Dios a través de una relación íntima y también de descubrir el alcance de lo que significa creado a imagen de Dios. Descubrir el potencial de la especie, lo cual es inmenso por ser hecho a imagen de Dios. O sea, el potencial de nosotros es inmenso por ser hecho a imagen de Dios. Cuando ese niño está ahí, ¿usted cree que sabe lo que él puede lograr? Solamente está ahí el niño, pero no se sabe. Él tiene el potencial. Él tiene la posibilidad, porque está hecho con un potencial. ¿Cuál es el potencial del ser humano? ¿Cuál es el potencial tuyo? Volvemos a la identidad de especie. ¿Cuál es tu potencial? Vamos, piensen un poco. Vamos, regálenme un momento de su intimidad mental y de su concentración, por favor. Regálenme un poquito. Ságanse un poco de lo aéreo, de lo de arriba, y traten de dar un espacio al Espíritu Santo que nos lleve. Denle espacio al Espíritu. ¿Cuál es tu potencial? Glorificar a Dios, pero ¿cuál es el potencial que tú tienes tú? Que tú tienes la imagen de Dios. Tú y yo no podemos definir el alcance de eso. ¿La fe? Sí, el domingo, mañana en la mañana hablamos por qué necesitamos la fe. Pero la idea es, el potencial de nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Nosotros no tenemos idea, hermano, de eso. O sea, hemos quedado encerrados en unas cosas que no nos permiten ver más allá de lo que esto mismo, la identidad aprendida desde el punto de vista negativo, nos ha producido, y lo veremos esta noche. La identidad aprendida es prácticamente lo único que tú y yo conocemos. Prácticamente lo único que tú y yo conocemos. Probablemente cuando podemos mirar hacia el interior, buscamos conocer más a Dios, es decir, descubrir más de la hermosura, su esencia de ser, y a la vez estamos echando una mirada a descubrir más de nosotros mismos a través de su imagen que Él puso en nosotros. Entre más cercanos estamos de Dios, más podremos ver el potencial de nosotros mismos por ser hecho a imagen de Él. Mira, veamos esto. Quiero ahora que me digan, a ver si están despiertos. La ecuación de hoy
Miren, estoy planteando solamente los conceptos. No estoy pensando ahora en pecado, no estoy pensando ahora en redención, solamente estoy planteando nuestra creación. Nuestra creación. Estoy planteando, supónganse que nunca Adán y Eva pecaron. El yo inicial de Adán y Eva, vamos a decir el día 1. El día 1. El día, no sabemos exactamente, hay una lucha de la creación, vamos a decir que fue con edad aparente que se creó. Bueno, pues si fue con edad aparente significa que quizá Adán tenía unos, no sé, 25, 24, 30, en cuanto a perfección. En cuanto a creación, tenía un día, ¿verdad? Vamos a decir que ese fue el día inicial. Si tomamos la edad aparente, entonces si tenemos la edad aparente, entonces Adán tenía y Eva, vamos a decir, igual, una persona también bien. Y el día primero de la creación. Yo igual a yo. En el caso de Adán y Eva, este yo igual a yo, era como yo igual a yo. ¿Cómo era inicialmente Adán y Eva? Perfecto. Su percepción de sí mismo era real. Ahora pasaron, supongo que nunca pecaron, no iban a morir, ¿verdad? Pasaron 200.000 años. Y entonces hacemos la ecuación de nuevo. Yo es igual a yo. ¿Qué ustedes piensan que sería? 200.000 años después del surgimiento de Adán y Eva sobre la tierra. Imagino que esto estaría lleno de muchachitos santos, justos, y como no había limitación, la percepción de sí mismo era correcta, que andarían volando y hacían una rumba de cosas. Su cuerpo era diferente, no sabemos qué es lo que hacía ese cuerpo, no sabemos nada, estamos vedados de muchísimas cosas porque el pecado no lo quitó. Pero supónganse 200.000 años después todo esto no se sabía qué era, era algo interesante, no sé cómo sería, todo perfecto. Imagínense, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay tristeza, no hay ira, no hay envidia, no hay nada. Tú te sientes bien contigo mismo siempre, tú no tienes problema de identidad, no tienes vergüenza, te puedes expresar, puedes decir todo, puedes desarrollar tus talentos, tus dones, no tienes miedo, no tienes temor. El temor, el gran enemigo del ser humano, que nos esclaviza, pero no hay temor. Eso es tremendo. 200.000 años después, yo igual a yo, sigue siendo real. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pudo haber pasado? Los pueden pensar, tienen que pensar conmigo, tienen que pensar, porque eso es lo que yo sé hacer. 200.000 años después, por ejemplo, déjenme hacerle una pregunta. Digo, nosotros estamos en pecado y no sabemos nada de este asunto, pero ¿se imagina 200.000 años haciendo lo mismo siempre? ¿Se imagino yo yendo al trabajo lo mismo, 200.000 años yendo al trabajo, y me levanto en la mañana y hago lo mismo y voy al trabajo 200.000 años? En nuestra forma de pensar ahora seríamos, nadie puede, 200.000 años sería casi insoportable. O sea, tú estarías haciendo lo mismo todos los días, 200.000 años, y 1.000.000 de años, todo lo mismo. La eternidad no es para pecadores, ¿verdad? No puede ser. Es horrible, lo mismo. Ahora, en la perfección, ¿qué sería? ¿Qué hubiera pasado 200.000 años después de Adán y Eva? ¿Qué sería su perfección? Entonces, mira, yo lo apagué. ¿Qué sería la perfección? ¿Quién tiene? Yo quiero que te participen conmigo. ¿Sí? ¿Sería? Yo lo pensé. ¿La misma? La igualdad sería la misma siempre. Siempre, porque son perfectos. La perfección estaría siempre acorde a la realidad. Pero algo ha cambiado. No sé cómo sería en ese tiempo, porque no había muerte. No sé cómo sería la vejez en eso. No sé. Pero, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Perezoso de mente. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Vamos a suponer, te estoy tocando el piano, tú eres músico, ¿eh? Músico. ¿A qué año tú aprendiste música? A los 10. ¿Y a los 9 tocaba? No tocaba a los 9. Bien. ¿Cómo es el nombre tuyo? Elizabeth. Vamos a tomar Elizabeth. A los 9, vamos a suponer que Elizabeth es perfecta. Perfecta. ¿Bien? Entonces, Elizabeth a los 9 años, el yo de ella es igual a yo. ¿Cierto? A los 9 años tú te percibías, entendía que era una jovencita, jugaba,
tenía inclinación y cosas, ¿verdad? A los 10 años, ella aprendió música. Y a los 15 años ya es una pianista. No, por favor, a los 15 años aprendió música. Ariel, por favor, ¿qué te pasa? A los 15 años hacemos la ecuación con Elizabeth. Yo es igual a yo. ¿Cierto o falso? A ver, tienen que pensar conmigo. Tienen que pensar, ayudarme a pensar. A ver, a los 9 años, ¿el yo igual a yo era correcto para Elizabeth? Sí. A los 15 años, el yo igual a yo de Elizabeth, ahora ella aprendió piano. Y ahora ella nos deleita tocando a los 15 años. ¿Yo es igual a yo en Elizabeth? A ver, explícanos por qué. Párate, vamos a ver. No. Recuerda que es una ecuación que tenemos. O sea, X es igual a X, siempre es X igual a X. Entonces yo digo, yo es igual a yo. O sea, mi percepción, mi conciencia de sí es igual a yo. Vamos a ver. Pero a ver, no importa, pueden disentir, no importa, hermano. Pueden disentir, me pueden decir que estoy equivocado, no importa. Eso es normal, yo siempre me equivoco. Dime, Lorena. La identidad aprendida. Pero está bien, no importa, es un nombre mío. Tú puedes poner ese nombre también. Ajá. Otro potencial que Elizabeth, a los 9 años, Elizabeth tenía el potencial de ser músico. No estaba ahí en su esencia, estaba ahí, siempre ha sido Elizabeth. Pero no había aprendido, ella misma no se había dado cuenta de lo que podía hacer. Pero sigue siendo Elizabeth en su perfección, sigue siendo igual a ella, porque ella lo que va a descubrir un potencial de su ser. Mira, muchísimas personas se mueren sin tener ni idea de las cosas que Dios puso en ellos. Ni idea. Eso es triste. Eso es, esta noche hablamos de esa tragedia. No me digan, por lo menos un 80% tiene la idea, ¿verdad que sí? ¿Y quién no entiende todavía? Porque podemos seguir discutiendo hasta entender ese punto, porque es importante para esta noche. Bueno, ya le hizo una derivación a la ecuación y puso como 2 variables más. Entonces, las ecuaciones con muchas variables turban mucho. O sea, son muy complejas de resolverlas. Vamos a dejarla simple la ecuación porque, mira qué pasa, podríamos agregar muchas, pero ustedes saben, lo que saben un poco de matemática, que cuando tú agregas 2 variables más, se complica y 2 variables más. Una de las cosas que hacen increíble a Dios, para mí, lo que me asombra de Dios, es el manejo de las variables que Dios tiene. Porque es inconcebible en la mente mía, y se supone que es inconcebible, porque no soy Dios para entender. Pero el caso es que dice la Biblia que Él es soberano. O sea, todo terminará a donde Él dijo que iba a terminar. Pero a la vez, Él deja que el ser humano se mueva libremente y el ser humano es responsable de su acto. Entonces, significa que el ser humano puede afectar variables, pero la resolución de Dios a la variable termina siempre con el mismo resultado. Eso es una cosa magistral, conocimiento extraordinario. Porque muchas variables, imagínense ustedes, cuando usted une 5 variables, o sea, 5 cosas que usted tiene que resolver. ¿Tú eres matemático o no? ¿Tienen que dar clase de matemática? No. Dios es humano que hace. Pero bien, este concepto no cambia, hermano. La perfección de nosotros se dimensiona. Se dimensiona. Ya yo puedo ver algo más y más. Eso es como si nosotros, de una u otra manera, y yo lo he puesto de esta manera, la identidad aprendida es algo que es muy, muy importante dentro del ambiente de la perfección. O sea, vamos a ver el video, ya. Solamente quiero que vean alguna cosita que ustedes lo han visto seguro por ahí. Bueno, si quieren ver más el video, sigue más. Ahora, una pregunta a ustedes. ¿Qué hace eso? ¿El cuerpo o la imagen de Dios? La imagen de Dios. El cuerpo solamente es un instrumento, hermano. Un instrumento. Es un medio para ponernos en contacto con lo físico. El cuerpo es el medio para lo físico.
pero hay algo más fuerte que el medio. Por eso la capacidad del cerebro, porque el cerebro tenía que estar preparado para lo grande, inmenso. La grandeza del cerebro es que tiene que representar aquello que lo debe de alimentar. Es un medio. ¿Quiénes somos nosotros? La identidad aprendida es un elemento que parece mostrar que la definición de identidad es continua. Es como si estuviéramos definiendo continuamente quiénes somos, porque hacer esto a imagen de Dios es grande lo que realmente Dios hizo en nosotros. Es como si nuestra identidad tendiera al infinito. Está en constante definición. Es como si estuviera preparada para la eternidad. Esto es lo que haría, yo pensaría, durar 1 millón de años, 2 millones, nunca morir. Es que es tanto lo que hay que descubrir en Dios y tú hecho a imagen que nunca nos aburriríamos. El aburrimiento no tiene espacio para los que están cerca de un Dios infinito. Y nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Y fuimos hechos de una manera que tiende al infinito. Lo que el ser humano puede hacer o llegar a hacer, no tenemos ni idea. Y eso es en la creación. Y eso es en la creación. Esto nos quita el concepto de estático, aburrido, monótono, y nos lanza a un descubrimiento continuo de nuestro ser, que ha sido fecundado por la infinidad de Dios. Fecundado por esa infinidad de Dios. Nosotros somos personas que nos conformamos con poca cosa. Somos personas que nos hemos vuelto monótonos. Nos hemos acostumbrado a lo mediocre, porque no hemos entendido la imagen de Dios en nosotros. Bien, en la identidad aprendida hay una relación entre lo físico y lo espiritual. Y solamente hago la acotación aquí. Cuando tú eres un pintor, un músico, un escritor, un cocinero, un jardinero o un simple trabajador, debes tener en cuenta que son formas para expresar algo de la esencia de lo que tú eres. Son formas en las cuales tú impregnas el sello de tu identidad. Cuando alguien está mostrando su sello de identidad en una obra que hace, generalmente las personas pueden sentirlo y experimentarlo. Pueden sentirlo y experimentarlo. Hay personas que pintan, pero hay un pintor que cuando tú ves su obra, aunque tú no sepas de pintura, hay algo que te cala. Porque probablemente este pintor está transmitiendo el ser de él a través de su pintura. Nosotros usamos el cuerpo de muchas maneras, pero lo que tú estás transmitiendo, el ser hecho a imagen de Dios, es lo que realmente es importante. Yo siempre te digo a veces a los adoradores, y por esto que voy a decir aquí, los adoradores pueden cantar la canción de un artista o agrupación famosa, canciones bonitas, ustedes los que adoran a Dios, pero no necesariamente podrán impactar con ella, porque no se han convertido en una expresión de su ser en relación con Dios y su propio yo. Te digo, la canción que más toca y que más usa el Espíritu Santo son aquellas que están saliendo de tu propio ser, las que salen de ti, las que tú has encarnado en tu propio corazón, las que son tuyas. Esas verdades que han colado por tu ser y que tú la has hecho tuya. Yo puedo, como predicador, puedo leer un sermón de Jonathan Edwards. Me imagino pecadores en manos de un Dios airado. Y puedo leerlo aquí, pero quizás no voy a tener el impacto que dicen los que estaban ahí en ese día de sermón. Que la gente se estaba agarrando de las bancas, porque pensaban que se estaban deslizando hacia el infierno. Jonathan estaba transmitiendo lo que Dios le había dicho en ese momento a través de él y estaba impactando. Yo puedo leerlo, pero mi ser entiende y percibe lo que Jonathan Edwards percibía en ese momento del pecado. Nos hemos vuelto ligeros. No estamos preparados para la profundidad. Pero lamentablemente la vida, tarde o temprano, nos va a exigir la profundidad. Y este tema de identidad te exige que tú tengas que detenerte y evaluar quién tú eres. Porque, te lo digo, los jóvenes lo van a necesitar. No hay forma de prescindir de eso. Cuando Jesús vino a este mundo,
tomó forma de hombre. Esa forma de hombre se hizo descendiente judío, tomó costumbre judía, tomó costumbre de un ambiente. Pero Jesús siguió siendo perfecto. Tomó costumbre, forma, son formas. Y el ambiente tiene una definición en nosotros, real y verdadera. Me imagino que cuando Dios creó a Adán y Eva, Adán estaba ahí, hablábamos de eso, ¿verdad?, la semana pasada, y entonces está ahí Adán, hay algo dentro de él que espera algo, y le pasan todos los animales, la jirafa, lo que sé yo, todos los animales que pudieran existir en ese momento, y pasaban todo, pero había algo dentro de él que, como que, algo, quiero algo, pero no aparecía. Pero de un pronto llegó Eva, y esto es lo que buscaba, no sabía exactamente, pero esto es lo que yo buscaba. Entonces redefinió su concepto de lo que quería, y entonces surgió algo nuevo. Dejará al padre, a tu madre, y nos uniremos en una sola carne, y de ahí surgirá la familia, y surgirán ambientes, contextos, situaciones diferentes. Hablaremos un poco más. De la identidad aprendida, solamente quiero decirles, y lo tengan, que es neutral. O sea, nosotros podemos aprender cosas negativas o mal, que podemos aprender cosas reales que nos ayudan a conocernos a nosotros. Es neutra, y hoy hablaremos más. Al final, ¿qué yo deseo? Al final, mañana, que nuestra percepción de mí mismo esté más cerca de quien realmente yo soy. Esté más cerca de quien realmente yo soy. Entonces, resumen, yo es igual a yo, 4 tipos de identidad. Primera identidad, origen. Segunda, identidad de especie. Tercera, estado. Y la cuarta, aprendida. ¿Verdad? Bien. Cualquier pregunta o duda yo sé que para algunos quizá es más, me pueden, o cualquier sugerencia también está bien. Estamos caminando juntos en el proceso de aprender todos. Padre, gracias por tu amor inmensurable. Gracias por tu habernos creado de una manera tan especial. Haber puesto tu sello, tu imagen en nosotros. No podemos nosotros captar la dimensión de eso que tú hiciste. Porque nosotros perdimos el norte, perdimos la dirección y nos desconectamos. Yo te ruego, Dios, que durante este tiempo aquí, tú puedas hablarle a los jóvenes, a mí, para que nuestra identidad, nuestra percepción de quien tú dices que nosotros somos, pueda hacerse realidad, acercarnos a lo más que podamos, porque en este mundo, donde hay tanta confusión, mentira, engaño, falsedad, hipocresía, muchas veces tiene su efecto en nosotros, de una manera que nos deprime, nos disminuye, nos avergüenza, nos da temor. Pero el que puede ser alumbrado con esa verdad de quiénes somos, lo que tú dices en tu palabra de nosotros, solamente alcanza paz, descanso, desarrollo, gozo y una expectativa de un momento donde ya no habrá limitaciones para tener una conciencia plena de quién realmente yo soy. Gracias, oh Dios, por Jesucristo, nuestra esperanza. Gracias por su obra maravillosa. Ministra nuestros corazones, Señor. Tú nos ves y ves esta generación tan confundida, tan solitaria, pero tú tienes la solución de ese Jesús. Ayúdanos a saber quiénes somos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.